El tren fantasma de la revolución. Un viaje sin retorno a la oscuridad. El último viaje. La partida hacia lo desconocido. Nadie en la estación de San Jerónimo podía imaginar que aquella sería la última vez que verían el tren negro con vida. Era una noche cerrada, de esas donde la niebla se enreda entre los rieles como si quisiera ocultar algo. El aire olía a carbón quemado y a tierra mojada, pero también a miedo. Yo era apenas un ayudante del jefe de estación, pero aún recuerdo cada detalle. La locomotora número 666, sí, ese número maldito, resoplaba como una bestia herida, echando chorros de vapor que se mezclaban con el aliento de los soldados. Iba cargado hasta el tope, cajas marcadas con símbolos que no pertenecían al ejército, prisioneros con los ojos vendados y un vagón sellado del que salían ruidos. No como los de los prisioneros. Más bien, como arañazos. El maquinista, Víctor "El Diablo" Mendoza, un viejo lobo de riel con más de 30 años en las vías, me miró fijamente mientras ajustaba su reloj de plata. Si este tren no llega a su destino, no lo busquen. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Por qué decía eso? ¿Qué sabía el que nosotros no? Minutos después, el silbato retumbó en la noche, un sonido tan desgarrador que hasta los perros del pueblo aullaron. El tren arrancó lentamente, tragándose las luces de los faroles como si la oscuridad lo devorara. Y entonces sucedió. En la última curva antes del túnel, alguien, o algo, encendió una antorcha roja en medio de las vías. El fogonero gritó. Los soldados cruzaron miradas de pánico. Pero cuando corrimos a ver, no había nadie. El tren desapareció tras la curva. Y jamás volvió a salir del túnel. El silencio que alarma, la desaparición. 3 horas. Ese fue el tiempo que tardamos en darnos cuenta de que algo no era normal. El tren negro debía haber llegado a Puerto Sombras antes del amanecer, pero las vías permanecían mudas. Ni un telegrama, ni una señal de humo. Nada. Fui el primero en correr hacia el túnel donde lo habíamos visto desaparecer. Lo que encontré allí no tenía explicación. Los rieles brillaban bajo la luna como si acabaran de ser pulidos. No había huellas de frenado, ni marcas de lucha, ni siquiera ese olor a quemado que siempre dejan las máquinas. Era como si el tren se hubiera evaporado en pleno movimiento. Pero lo más inquietante estaba a medio kilómetro de la entrada del túnel. El reloj de Víctor "El Diablo" Mendoza. El mismo que llevaba en el bolsillo cuando partió. Su esfera de plata estaba congelada en las 3:17 am, y al levantarlo, sentí que sus agujas me quemaban los dedos. No era imaginación mía, el metal ardía como si llevara horas en un horno. El coronel Rivera, encargado de la investigación, ordenó registrar cada centímetro de la zona. Revisen los túneles, las alcantarillas, hasta los malditos árboles. Rugió. Pero los perros rastreadores se negaban a entrar al túnel. Aullaban y retrocedían, como si algo invisible los amenazara. Cuando finalmente obligamos a uno a avanzar, encontramos esto. Un vagón de carga vacío, el mismo que había estado sellado, con las paredes arañadas por dentro, como si alguien, o algo, hubiera intentado escapar. 3 fusiles Mauser cargados tirados en el suelo, pero sin huellas dactilares. Ni una. Y el hallazgo más aterrador, un diario personal abierto en una página donde alguien había escrito una y otra vez. No deben despertarlo. Los susurros de los rieles, los avistamientos fantasmales. No me creyeron cuando lo dije por primera vez. El tren ha vuelto, les conté a los periodistas. Se rieron. Hasta que empezaron a desaparecer personas. Fue en el invierno de 1914, 2 años después de la maldición. Un grupo de leñadores juró haber visto al tren negro emerger de la niebla en plena madrugada, pero no sobre los rieles, sino flotando a medio metro sobre ellos. Los vagones estaban cubiertos de un hielo negro que no se derretía, aunque hacía 30 grados. Las ventanas reflejaban caras distintas a las de los pasajeros originales, yo lo comprobé. Algunos eran soldados desaparecidos en batallas recientes. ¿Y el silbato? Dios,
ese sonido. No era metal, sino como un grito humano distorsionado. Pero lo peor vino después. Caso 1. El niño que desapareció en Andén 3. En 1915, Ramón, un huérfano de 8 años que vendía dulces en la estación, aseguró que un señor de sombrero lo invitó a subir al tren. Lo vieron correr hacia las vías gritando, «¡Me espera mamá!». Su madre había muerto en el tren original. Nunca apareció. Solo quedó su gorra, con marcas de quemaduras en forma de dedos. Caso 2. La fotografía maldita. En 1917, un reportero alemán logró esta imagen. Imagina una foto borrosa de un tren con luces tenues. Cuando la reveló, aparecieron 13 figuras humanas asomándose por las ventanas, todas con la boca abierta en un grito silencioso. Al día siguiente, el fotógrafo amaneció ahogado en su cuarto seco. Caso 3. Mi encuentro personal. Una noche de 1920, mientras revisaba los rieles, lo vi pasar frente a mí. No era una alucinación, sentí el viento helado, el olor a carne podrida. Y entonces, me miró. No el tren, sino algo dentro de él que se pegó al cristal con una sonrisa que no era humana. Corrí, pero mis piernas sangraron por arañazos que no recordaba recibir. Las teorías entre la razón y el mito. Después de 20 años investigando este caso, he escuchado todas las explicaciones. Las científicas. Las ridículas. Las que, Dios mío, ojalá no fueran ciertas. Permítanme revelarles lo que realmente podría estar pasando. Teoría 1. El experimento secreto, la explicación lógica. En 1911, un año antes de la desaparición, el gobierno compró 200 kilogramos de un mineral llamado piedra luminosa a una mina alejada. Los archivos lo describen como material con propiedades electromagnéticas anómalas. ¿Coincidencia? El vagón sellado del tren negro fue forrado con placas de plomo, como si llevara algo radiactivo. Un ingeniero ferroviario borrado de los registros escribió antes de morir, el proyecto Relámpago Negro fue un error. No pueden controlarlo. Mi conclusión, quizás el tren no desapareció, sino que fue teletransportado a otra dimensión por tecnología experimental. Teoría 2. El sacrificio, la versión ocultista. En los archivos de la iglesia de San Jerónimo encontré esto. La ruta del tren formaba un pentagrama perfecto sobre el mapa. Esa noche de 1912 fue luna negra, fecha usada para rituales. Los prisioneros a bordo incluían 7 curanderos indígenas acusados de brujería. Lo aterrador, un sobreviviente del pelotón de búsqueda deliró antes de morir. Era un banquete, los pasajeros eran el plato principal. Teoría 3. La maldición del 13, el patrón imposible. Cada 13 años, algo ocurre. 1912, desaparece el tren. 1925, un vagón intacto aparece en medio de un campo, lleno de esqueletos sentados como si aún viajaran. 1938, 13 personas mueren electrocutadas en las vías, sin fuente de energía cercana. 1951, yo mismo grabé 13 silbatos fantasmas en la estación abandonada. Hoy, más de un siglo después, las vías de San Jerónimo siguen calientes. No es metáfora. Ponga su mano sobre los rieles al amanecer y sentirá un latido bajo el acero. Los geólogos no encuentran explicación. Yo sí la tengo, el tren está vivo. Y está creciendo. Lo que sabemos, o creemos saber, no es un fantasma. En 1999, un equipo de TV japonesa grabó huellas de ruedas frescas en mañanas de rocío. Las muestras químicas mostraron hierro con trazas de sangre humana seca. No es cíclico, los avistamientos ya no esperan 13 años. Ahora ocurren cada luna nueva. El peligro actual, desde el 2010, 7 exploradores urbanos han desaparecido fotografiando el túnel. Sus últimas imágenes muestran siempre lo mismo, una puerta de vagón entreabierta, con algo oscuro moviéndose dentro. Mi experiencia final, en febrero del 2023. Volví por última vez. No para investigar, sino para hablarle. ¿Qué quieres?
Grité en la oscuridad. La respuesta vino en 3 golpes metálicos, desde dentro de las paredes del túnel, seguidos de un susurro que no era voz, sino el sonido de agujas de reloj girando al revés. Entonces lo entendí. El tren negro no es víctima de la maldición, es la maldición misma. Un parásito dimensional que se alimenta de desapariciones. Cada alma que toma le permite extender sus rieles más allá, hacia nuevas víctimas, nuevas épocas. Encontré esto tallado bajo un banco de la estación abandonada, en letras infantiles. No subas. Ellos ponen caras bonitas para engañar, pero por dentro son como títeres rotos. Y siempre tienen hambre. Firmado, Ramón, 1915, El niño desaparecido. Si alguna vez ves luces azules en vías abandonadas. Si escuchas un silbato en noche de luna nueva. Corre. Porque ahora el tren elige sus pasajeros. Y puede que tu nombre ya esté en su lista. Si eres fanático de las historias de terror que te erizan la piel, como las que encuentras en Dross Rotzank, Relatos de la Noche o Mundo Creepy, este vídeo es para ti. No te pierdas esta inmersión en el horror más profundo, donde la realidad se mezcla con la pesadilla y el pasado cobra vida para atormentarnos. Prepárate para una experiencia aterradora, llena de suspense y misterio. Dale play y déjate atrapar por el tren fantasma de la revolución. Un viaje sin retorno a la oscuridad. Pero ten cuidado, porque después de ver este vídeo, nunca volverán a ser las mismas. Suscríbete a Sombras del Pasado y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Adéntrate en las sombras y descubre los misterios que el mundo teme contar.